pues. Nos vamos directo, ¿no? A la ajonjolí, porque estábamos viendo que la prensa hoy ahora sí que está totalmente atomizados los temas. Cada quien jala para su molino. Y bueno, Reforma, el Universal, Milenio, suelen estar en el golpeteo, ¿no? En contra de la 4T, el financiero. Sí, no se diga. o sea, no sé si necesariamente, pero lo que sí es que, pues, como una agendita muy particular, entonces nos vamos directo a la ajonjolí con los grandes mensajes políticos que trajo hoy el presidente a la mesa, a propósito también de cosas que se le fueron preguntando. Y uno de ellos es la preponderancia que le da el presidente. Le preguntan sobre el papel de la mañanera, la importancia que tiene la mañanera en el acompañamiento a un proyecto de transformación, y el presidente habla de lo importante que es y si acaso uno de los legados más importantes de un proceso de transformación es la revolución de las conciencias, una cosa para la que considera que la conferencia matutina mañanera, además de atender el derecho a la información de la gente, también tiene este otro papel pedagógico que forma parte de este proceso de transformación de las conciencias. Déjame agregar aquí, porque además nos compete este tema directamente, el de las mañaneras. Nosotros estamos haciendo una síntesis y un análisis de lo que plantea el presidente. Y en todo caso también señalar que el presidente López Obrador dice, si no tuviéramos las mañaneras, no podríamos contrarrestar las embestidas mediáticas. Y de eso se trata también Mañanera 360, porque luego nos preguntan, ¿y de qué trata el programa? Bueno, entre otras cosas, estamos siendo pues una punta de lanza y le hacemos frente a la infodemia, y a un concierto de los conservadores, a un concierto mediático que tiene una capacidad impresionante para penetrar, y por eso muchos están agradeciendo que el sistema público de radiodifusión del Estado mexicano pues tenga la posibilidad de, a través de la televisión, de estaciones de radio, que se haga escuchar la postura del presidente, la postura de la 4T ante estas posturas que son muy veloces, las narrativas del conservadurismo, de la derecha, para tratar de incidir en políticas públicas, Sí, ¿no? y el contraste de la información y el contraste en interpretaciones de esa información, el contexto, que es siempre bien importante en un escenario en el que explica el presidente, lo ha hecho de manera persistente, esta situación en donde cuando se está en un proceso de transformación es evidente que hay sectores que van a oponer resistencia a esta transformación cuando se afectan ciertos intereses y cuando además existe también una base ideológica que ha venido sosteniendo que prevalezcan esos intereses. Entonces, eso es frente a lo que estamos, y por eso el valor que le da el presidente a la conferencia matutina en medio de este proceso que, repito, considera fundamental, que es el de la transformación de las conciencias. Y se dice que información es poder, y sí, siempre y cuando se entienda que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás, que el poder no es el dinero, la prepotencia, el mando. El poder es humildad, es mandar obedeciendo. La obra mayor en una política de transformación es el cambio de mentalidad. Hay millones de mexicanos comprometidos y participando en esta transformación. Y el presidente le entró así, sin que mediara pregunta, al asunto del Rey del Cash, este libro de la ex esposa de César Yáñez, Elena Chávez, que bueno, pues asegura ella que López Obrador y su grupo se financiaron de forma indebida a lo largo de diversos años. Bueno, se tardó 18 años ella en darse cuenta de todo lo malo que había ahí, según ella. Pero ¿qué dice el presidente? Están en su derecho de difundir calumnias. Si no fuera honesto, pues me hubieran destruido desde tiempo atrás. No es un político al que se le pueda aprobar que tiene una
riqueza indebida y en ese sentido señala, es mi escudo protector, pero eso sí, llama la atención y me pregunto, estimada su la audiencia, ¿quién será el rey del cash que está financiando de forma pues hasta burda a quienes hoy en día pues están hablando de este libro? Porque incluso pues no solo ha dado ya una vuelta a diversos medios, bueno, no sé si la podemos llamar escritora, o este testimonio de Elena, ha dado ya la vuelta a todos lados. Y en Reforma, pues no han soltado el asunto, a tal grado que Denise Dresser, ahí tenemos en primera plana, pues entrevista a esta mujer, y Denise Dresser está, por decirlo menos, extasiada, porque dice, ya encontramos, ahora sí, ya centramos a López Obrador y le vamos a desarticular su postura de que él está en contra de la corrupción. Y bueno, pues parece un intento más, porque no es la primera vez que intentan golpear a López Obrador en el corazón de su discurso. Bueno, desde que era jefe de gobierno, ¿recuerdas que el chofer Nico ganaba mucho? Desde entonces trataban de ver por dónde... Bueno, lo de René Bejarano, que fue su particular, pero dijo López Obrador, pues, yo no establezco relaciones de complicidad. Lo han tratado de perseguir con eso y no le han probado una riqueza indebida. Ese es el meollo del asunto. ¿No? Le han probado nada y aquí lo volvemos a repetir y hay que señalar, porque ayer también estuvo Elena Chávez en una entrevista con Carmen Aristegui, igual que con Denise Dresser, y el común denominador de estas entrevistas, como es el común denominador de la narración en este libro, es la falta de evidencias y en las entrevistas la ausencia absoluta de cuestionamiento sobre, bueno, ¿y de dónde sacas tus dichos, no? O sea, ¿cuál es la evidencia de esto otro que estás comentando? Todo es el testimonio. De saliva, nada sí, más. De saliva es el dicho. Estamos ya en el plano del periodismo de Ella Dijo. Para cerrar, decíamos que estamos en el plano no solamente del periodismo de las especulaciones, sino ya directamente de tomar como voz de autoridad cualquier persona que vaya con la narrativa que yo quiero imponer mediáticamente y sin el menor rigor, la menor evidencia, el menor rigor, o sea, es de palitos uno del periodismo. Entonces vamos a escuchar lo que dijo el presidente sobre este tema de la publicación del Rey del Cash. Es que son varios y los que vienen, o sea, es que es así, es un proceso de transformación, como ya lo expliqué, y esto afecta a intereses creados y también se sienten afectados en su pensamiento conservador. Los entiendo perfectamente. Y tienen toda la libertad para expresarse, nada más que yo tengo pues un escudo protector, que es mi honestidad. Bueno, pues hay que insistir, no es la primera vez que hay una lanzada en contra de López Obrador y pues en todo caso ya sabemos dónde vive, sabemos cuáles son sus bienes, cuáles son sus ingresos, lo ha transparentado una y otra vez. Vive de las regalías de sus libros, ha explicado que ahora que se retire va a vivir de la pensión que administra Beatriz Gutiérrez Müller. A ver, mientras López Obrador y su movimiento eran financiados por la gente, por el pueblo, a través de esta AC Honestidad Valiente, porque uno podía aportar y meter a la cuenta de Banorte, bueno, mientras eso sucedía, los conservadores se estaban repartiendo el país. Y no exageramos cuando decimos que se estaban repartiendo el país hasta al borde del vómito. Ya no les cabía tanto. O sea, a través de contratos a modo, simulaciones, se repartían millonadas y tienen millones. A ver, si López Obrador fuera corrupto, como jefe de gobierno, habría robado lo suficiente para no tener que financiarse después en sus andanzas como líder social. Entonces, sí hay una distancia, una diferencia enorme
Miguel Ángel Mancera, por ejemplo, y su grupo, ¿cuántos robaron? ¿Por qué López Obrador padeció? ¿Por qué tuvieron que abrir una cuenta para que anduviera recorriendo el país? Habiendo sido jefe de gobierno. Si fuera un ladrón, López Obrador hubiera robado lo suficiente como para varias generaciones, ¿no? No hubiera necesitado apoyos. No hubiera necesitado apoyos. Un apoyito. Entonces, pero tenemos incluso ya un gráfico, ¿no? De cómo está la cosa. Sí, porque mira, aquí hay otro mensaje que me parece a mí muy importante que da hoy el presidente. O sea, si bien desestima evidentemente esta publicación y pues con su derecho de réplica explica lo que tiene que explicar, también dice, están en completo derecho de poder publicar la opinión y lo que les dé la gana en términos editoriales. Y se ha hecho, hay por lo menos 17 libros que se han publicado en los últimos años en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ahí tenemos algunos, ¿no? Nada más regrésenme tantito porque, mire, está José Antonio Crespo, un conocido opositor de la Cuarta Transformación, AMLO en la balanza de la esperanza a la incertidumbre. La cancelación del pecado original de Javier Jiménez Esprío, el que fuera secretario de Comunicaciones y Transportes, y que habla en este libro, imagínate, el pecado original de AMLO, a lo que se refiere, es a la cancelación del aeropuerto de Texcoco, con todo lo que ya sabemos de ese aeropuerto. Bueno, tenemos este libro, El Poder y la República, Porfirio Muñoz Ledo, la nueva disputa sobre el futuro de Luis Rubio, también un opositor, lo conocemos académico, ¿no? También asiduo de Reforma. La Casa Gris de Raúl Olmos, bueno, esa ya es famosísima, ¿no? Sí, que es una investigación que trataron de manipular, ahora sí que con calzador, para decir que supuestamente beneficiaba el gobierno de López Obrador a una empresa norteamericana, ¿no? En materia petrolera. Hay otros, el naufragio de México, 16 ensayos, la democracia fragmentada, Martín Moreno, de Roger Bartra. Hay uno reciente de Macario Esquetino. Oye, Roger Bartra es muy prolífico. El regreso a la jaula, el fracaso de López Obrador, de Bartra, ahí otro ejemplar, ¿no? Bueno, es una lista impresionante. Lo que es interesante es todas estas confluyen en esta casa editorial, Penguin Random House, ¿no? Y por eso es pertinente luego también la pregunta de dónde sale, quién está impulsando, ¿no? Que se den esta clase de publicaciones. Todo esto? Que repetimos, están en todo el derecho a existir, existen. Hay que también señalarlo porque luego se llenan la boca de persecución política y nos violan el derecho a la libertad de expresión. Pues claramente eso no está pasando y ahí está el testimonio, no solamente en la prensa, sino también en toda una serie de publicaciones que se han hecho con una agenda política, claramente. Sí. Ahora, El Rey del Cash es de Grijalvo. El Rey del Cash es de Grijalvo. Libro. Olivelo, podríamos llamarlo. Así lo han calificado. Y bueno, pues como bien decías, Carmen Aristegui también entrevistó a la autora Elena Chávez y el presidente se refirió al trabajo de Aristegui. Entre otras cosas, pues dice que ya cuando alguien se entrega a estos grupos, pues pierde la imaginación. Cuando se entrega a la mentira, y hasta el talento. Y pierde el talento, así es lo que plantea López Obrador respecto a Aristegui. No es la primera vez que lo dice, pero recupera algo que subió Aristegui Noticias, que fue la imagen de Tatiana Cloutier en el aeropuerto cuando está viendo su teléfono después de haber renunciado a la Secretaría de Economía. Entonces, algo que también fue visto como esto significa que esta Tatiana, que lo ayudó tanto, pues ya quedó en el abandono, en el olvido. Fue traicionada por López Obrador. Nada que ver, no hay ni ruptura, ni mucho menos. Tatiana Cloutier está muy tranquila y dice el presidente pues que algunos nada más buscan este tipo de escenas para tratar de instalar una postura. Vamos a escuchar, ¿no? Sin talento y sin creatividad, porque vamos a ver de qué se trató el tuit, que ya lo debe conocer porque fue muy viral. Tatiana fue clave, importantísima, nos ayudó mucho. Pero al poder nos trajo el pueblo. Fue vista en una sala de espera usando su celular. Bueno.
Sí, porque además el tuit está exagerado. Dice el tuit que Tatiana Cloutier llevó al poder a López Obrador. Y por eso sí, destaca el presidente. O sea, Tatiana fue muy importante, pero nos trajo el pueblo. Solo para ubicar las cosas, ¿no? Sí, y lo del celular, que es una joyita ahí. Pero bueno, cuando habla de este periodismo y de lo que está pasando con la prensa en el país en medio de la transformación, pues también habla de la existencia de una oposición, de nuevo, que se resiste a ciertos cambios, una oposición que busca tener un lugar electoralmente, evidentemente, pero que en el camino ha intentado pues ir mermando la credibilidad de este gobierno. Hoy el presidente, dados estos ridículos que hemos visto en la prensa, en cada desmentido que existe de lo que han tratado de imponer como narrativa en este libro que se acaba de publicar, cuando habla de esta oposición, el presidente pues les da una serie de recomendaciones para decir, pues se podrían ir por aquí, esto no les ha funcionado, claramente no les ha funcionado, pues ahí están las encuestas, ¿no? Les dice, ya van tarde, se están tardando, no tienen candidato o candidata, no tienen proyecto. No tienen proyecto. Y hay que destacar esto, estimada audiencia, que hoy Claudio X González presenta pues una nueva fachada de su administración de organizaciones civiles, o sea, algo que le llaman Unidos. Pero si uno revisa, por ejemplo, es lo más cercano a otro plagio. Podemos, esta organización de izquierda de España, inicialmente se llamó Unidos Podemos. Ya después le quitaron el Unidos, se quedaron con Podemos. Pero entonces es estar siempre viendo lo que sucede en el extranjero y tomar de ahí. O sea, no tienen ni imaginación ni creatividad. Insisto, es lo más cercano a un plagio. Porque así se llamó Podemos, esta organización de izquierda, Unidos Podemos. Y ahora nada más Claudio X dice, vamos a echarle una maquillada a nuestra agrupación, somos los mismos. Ah, ¿y qué se les ocurre? ¿Qué le ponemos de nombre? Ah, pues los de allá se llamaban Unidos Podemos, los de España. Ay, qué bien, Unidos. Ah, pues quitamos el Podemos, Unidos. O sea, ¿y luego? ¿Dónde está el proyecto? ¿Dónde está esta posibilidad de una alternativa frente a qué? ¿Quieren nada más el presupuesto? Hay que recordar que Claudio X González continuamente dijo, la oposición debe ganar la Cámara de Diputados para controlar el presupuesto. ¿Por qué quieren controlar el presupuesto? Porque estas organizaciones civiles en buena medida se han financiado históricamente del presupuesto del gobierno. No les interesa el país, porque ¿dónde estaban con lo de Peña, con el saqueo de Calderón o de Fox? No, y porque ahí están los proyectos, ahí está lo que se va a los estados, ¿no? No, hay toda una serie de consideraciones que tienen que ver con cómo se administra el presupuesto y si no tienen el control, pues pierden mucho. Y es lo que los tiene muy enojados, parte de lo que los tiene muy enojados. Pero bueno, vamos a ver las recomendaciones. Ya las había adelantado Miguel Arzate, pero así las explica el presidente. Lo ideal sería que se resolviera de manera democrática, ¿no? Así como va a haber una encuesta en el flanco izquierdo, que en el conservadurismo hicieran una encuesta. Pueden ser 38, pero pues se hacen selecciones y van quedando los mejor posicionados hasta que queden 3 y ahí deciden. Ya más tampoco les voy a estar asesorando, pero que les ayude eso para que dejen de estar haciendo el ridículo. Ahí están las recomendaciones, los tips de López Obrador. Además lo dice por experiencia. Ahora sí que si alguien puede dar lecciones de campañas, de movimientos políticos, es López Obrador. El problema de la oposición es que no tiene contenido. Claudio X González es el dueño de las asociaciones civiles. ¿Por qué habla en nombre de la sociedad civil? ¿Por qué no va a recetar esto que dicen, y representa a todos y a todas, unidos? ¿A quién consultó Claudio X González? De que él debía ser el dirigente de ese movimiento. ¿Quién lo dice? O sea, y por eso uno puede preguntarse quién pompó todo esto. O sea, se trata nada más de reconquistar el poder para repartirse el presupuesto. ¿Cuál es la legitimidad de una agrupación
que surge desde la cúspide, no tiene una base social y por eso el presidente juega con esto. Dice, ay, pues definan el proyecto primero. Para repartirse el presupuesto y para generar una serie de políticas públicas que favorecen ciertos grupos de privilegio que ahorita están siendo afectados y muchos también son extranjeros. Hay que recordar que Claudio X González y su organización Mexicanos contra la Corrupción han sido fundamentalmente financiados de agencias de Estados Unidos y de fundaciones de Estados Unidos. Entonces, esta es una de las cosas que también hay que tener en mente cuando hablamos de las agendas que hay detrás. No solo se trata como de la oposición aquí en México, sino de cómo ha jugado esa oposición también con fuerzas y con agencias y con agendas extranjeras. Y a propósito de extranjeros que nos ven como tierra de conquista, llama la atención que pues no todos los políticos son iguales en estas naciones. Por ejemplo, en el caso de España, y el presidente López Obrador recupera la intervención de un legislador español, Gerardo Pisarello, que habla precisamente de lo que está haciendo López Obrador y cómo está frenando estas intenciones de grupos de poder y empresarios y grandes consorcios como Iberdrola que se han topado con pared. Y esto se reconoce por parte de legisladores de izquierda allá en España. Vamos a escuchar porque el presidente recuperó esta intervención en la mañanera de Gerardo Pisarello. La verdad es que las relaciones comerciales y económicas con América Latina han sido y son muy estrechas. El problema, me parece, es que las derechas no son sus mejores embajadores por el comportamiento que suelen tener aquí y por la prepotencia y arrogancia con la que suelen intervenir allí. Por ejemplo, el Partido Popular, en lugar de defender a las empresas dispuestas a contribuir a la prosperidad general, pues se ha caracterizado por plantearse como el máximo defensor de los regalos fiscales a unas pocas grandes, ¿no? Le ríen las gracias al señor Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, que trató a los consumidores españoles como tontos. Votan en contra de todo lo que sea mejorar los salarios de los trabajadores, su derecho a la negociación colectiva. ¿Qué pretenden? ¿Que en América Latina les aplaudan por defender condiciones aún peores para la gente trabajadora de allí? Cuando Aznar, señorías, vio que Venezuela no sería su petróleo, apoyó un golpe de Estado. Cuando ustedes vieron que Bolivia no sería su litio, apoyaron un golpe de Estado. Cuando ven que México cuida su energía, presentan iniciativas como estas que son ofensivas y diplomáticamente una gran torpeza. Para presionar al gobierno de México, no lo olvidamos, ustedes enviaron a Ayuso y Aznar a oficiar de una suerte de Hernán Cortés 2.0, a ofender al gobierno y al pueblo mexicano, incluidos sus pueblos indígenas. Y la respuesta que se encontraron con ello fue lógica. El presidente López Obrador les dijo que ellos no tolerarían ese trato arrogante, impropio de una relación igualitaria entre naciones. Para presionar al gobierno de México, ustedes que no condenan el franquismo les quisieron dar lecciones de liberalismo. Y el presidente López Obrador les dijo dignamente que ellos eran liberales, sí, pero a la manera de Cádiz, de Benito Juárez, de los hermanos Flores Magón, es decir, un liberalismo social, republicano, abierto a muchas empresas, la mayoría que hacen las cosas bien, con mutuos beneficios para todos, pero que no iban a permitir que ninguna de las grandes, se llamen Iberdrola o se llamen Naturgy, pues pretendan saltarse la legalidad o atentar contra el interés general. Esa respuesta, señoría, del presidente López Obrador respecto a la energía fue la misma respuesta digna que tuvo el presidente Lázaro Cárdenas sobre el petróleo en los años 40 del siglo pasado. Pero por arrogancia, por prepotencia, por ignorancia, ustedes no lo ven. Y se equivocan, señoría, porque América Latina no es ni será su patio trasero. Y porque sus pueblos, que hace tiempo se independizaron ya de la monarquía, no aceptarán nunca ser tratados como súbditos, ni renunciarán a tener una economía con justicia social y con soberanía sobre sus bienes públicos. Relaciones comerciales justas, de igual a igual, todas. Ahora, jugar a los encomenderos, sacar a pasear los fantasmas de Cortés, de Pizarro, de Valdivia, pues una mala idea. A menos, señorías, que quieran que se vuelva a perder más aún lo que ya se perdió hace bastantes siglos. Tómala. Tómala, remata el presidente. Oye, con esta intervención del diputado Pisarello de Podemos, que sí, efectivamente ya hasta se viralizó y generó todo un debate que se tiene que dar porque, ojo, sí hay una disputa de una narrativa que pensábamos que muchas cosas se habían superado. No, ahorita, al parecer, el racismo, el clasismo, el pensamiento colonial está volviendo con mucha fuerza allá en Europa y llama la atención que en algunos personajes también de la oposición aquí en México no está institucionalizada. No vemos lo que está pasando allá en Europa, pero sí la emergencia de este pensamiento, y por eso el presidente retoma este discurso que dio la doctora Beatriz Gutiérrez Müller en esta conferencia, al inicio de esta conferencia
conferencia de Mondiacult de la UNESCO, donde estuvieron representantes de la cultura de un montón de países de todo el mundo. De hecho, de la mayoría de países. La mayoría de países. De la mayoría de países, y donde centra el tema del racismo, una reconceptualización, y habla de la necesidad de una reconceptualización del término y el concepto de la cultura en función de una mirada que no pase por el tremendo racismo con el que se ha establecido históricamente. Y de entrada define al racismo como una pandemia. Así y esto es muy importante porque es el reconocimiento de que es una enfermedad extendida en todo el planeta. Y ya nada más me quedé pensando con la intervención de este legislador, no vaya a ser que ante la debilidad de la oposición, como no tienen candidato o candidata presidencial, vayan a buscar, en efecto, un Hernán Cortés 2.0. Así que, ay, nanita, pero bueno, así están las cosas, ¿no?